Al interactuar con los demás, ella sigue la filosofía mundana de nunca des un golpe bajo. No ofende ni de palabra ni de obra, ni discute con los demás. ¿Significa eso que es una buena persona? ¿Qué hay en realidad oculto tras los buenos actos? ¿Cómo comportarse y hacer las cosas para tener una auténtica buena humanidad? Para averiguarlo, mira este testimonio de la experiencia cristiana. Ahora sé qué es realmente la buena humanidad. Mis padres y maestros me enseñaron siempre que la armonía con los demás es preciosa y que debemos ser comprensivos. No podemos decir cosas que dañen las relaciones. Nunca dar un golpe bajo y ser indulgente siempre que sea posible son el modo de congeniar con los demás. Y así hice de estas filosofías mundanas las reglas para regir mi vida, respetando el orgullo de la gente y sin discutir con nadie. Recibí muchos elogios por ser así. Y después de hacerme creyente, sin conocer la verdad, trataba estas filosofías como reglas de vida. Hasta creía que al hacerlo tenía la humanidad normal que Dios requiere y era buena persona. Cuando fui señalada por una falta, gracias a las palabras de Dios vi que esta idea tradicional no es la verdad, ni determina la buena humanidad. La palabra de Dios debería ser el único criterio de nuestros actos. Sí. Yo me ocupo de los informes de la Iglesia. Este enero, algunos hermanos me dijeron que la hermana Xuching los limitaba y no hacía trabajo real. Fui a investigarlo. Averigüé que aunque Xuching tenía talento y capacidad, como líder no hacía mucho trabajo práctico y que sus proyectos no salían adelante. Alardeaba buscando admiración y quería logros fáciles. Nombró líderes de equipo y supervisores inadecuados contra los principios, lo que causó interrupciones y retrasos en el trabajo. Los hermanos le hacían sugerencias, pero ella no las aceptaba y no tenía conciencia de sí para nada. Por su conducta reiterada, estaba claro que era una falsa líder que había que despedir. Sí. Decidí informar al líder superior sobre los problemas de Xuching. Después de hacerlo, recordé que la hermana Xuching era muy cariñosa conmigo y que confiaba en mí. Si ella supiera que había informado de sus problemas, ¿me guardaría rencor después? ¿Destruiría la buena impresión que le daba? Me sentí muy confundida al pensarlo de esa manera. Por eso me busqué una excusa. Tal vez el estado de Xuching no había sido bueno. Podría darle apoyo y hablar con ella y ver si así cambiaba. Guardé la carta de ese informe. Preparé una reunión con ella para así hablar de sus problemas. Al reunirnos, noté que no estaba bien. Y ella me confesó llorando que estaba sufriendo por conseguir beneficios y renombre. Estuve a punto de hablar, pero me callé. Ella lo pasaba muy mal. Si yo hurgaba en su dolor, ¿no sería como echarle sal en la herida? Si yo le contase al líder sus problemas y él la despidiera, ¿no me acusaría de no tener corazón? Tuve tantas dudas que al final decidí ignorar su búsqueda de nombre y estatus y sus designaciones sin principios y terminé la reunión. Lo pensé y al llegar a casa edité la carta que había escrito, contando su obsesión por el estatus y su falta de entrada en la vida, que le había hablado y quería arrepentirse. Sugerí ayuda y comunicación. Eso no se ajustaba a la realidad. No. Pero sin duda era una falsa líder.
¿No frenaría el trabajo no reemplazarla? Sí. Tras enviar la carta, sentí una culpa constante e incómoda. Era muy consciente de no haber dicho la verdad. Leí algo en las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: una vez que la verdad se haya convertido en vida en ti, cuando observes a alguien que es blasfemo hacia Dios, no es temeroso de Él, y es descuidado y superficial al cumplir con su deber, o que interrumpe e interfiere con el trabajo de la Iglesia, responderás de acuerdo con los principios de la verdad, y serás capaz de identificarlos y exponerlos cuando sea necesario. Si la verdad no se ha convertido en tu vida y todavía vives inmerso en tu carácter satánico, entonces, cuando descubras a personas malvadas y a demonios que interrumpan y perturben el trabajo de la Iglesia, harás la vista gorda y oídos sordos. Los apartarás sin que te lo reproche tu conciencia. Llegarás a creer que cualquiera que perturbe el trabajo de la Iglesia no tiene nada que ver contigo. Por más que se resientan el trabajo de la Iglesia y los intereses de la casa de Dios, a ti no te importa. Ni intervienes ni te sientes culpable, lo que te convierte en alguien sin conciencia ni sentido, un incrédulo, un hacedor de servicio. Comes de lo que es de Dios, bebes de lo que es de Dios, y disfrutas de todo lo que viene de Dios, pero crees que ningún perjuicio a los intereses de la casa de Dios tiene que ver contigo, lo que te convierte en un traidor que muerde la mano que le da de comer. Si no proteges los intereses de la casa de Dios, ¿eres siquiera humano? Eres un demonio que se ha introducido en la Iglesia. Finges creer en Dios, ser de sus escogidos, y quieres gorronear en la casa de Dios. No estás viviendo la vida de un ser humano y, obviamente, eres incrédulo. Si eres alguien que cree realmente en Dios, entonces, aunque aún no hayas obtenido la verdad y la vida, al menos hablarás y actuarás desde el lado de Dios. Al menos no te quedarás impasible cuando veas que los intereses de la casa de Dios están comprometidos. Cuando tengas el impulso de hacer la vista gorda, te sentirás culpable, a disgusto, y te dirás a ti mismo: no puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada. Debo levantarme y decir algo. Debo asumir la responsabilidad. Debo revelar este mal comportamiento. Debo detenerlo para que los intereses de la casa de Dios no se vean perjudicados y la vida de la Iglesia no se vea alterada. Si la verdad se ha convertido en tu vida, entonces no solo tendrás este valor y esta determinación, y serás capaz de comprender el asunto del todo, sino que también cumplirás con la responsabilidad que te corresponde en la obra de Dios y en los intereses de su casa, con lo que cumplirás con tu deber. Amén. Las palabras de Dios nos dicen que alguien con verdadera fe, con razón, puede estar de su lado en palabra y obra. Si ven que alguien interrumpe la labor de la Iglesia, se alzan para protegerla. La gente egoísta y vil observa sin actuar. Piensa solo en sus intereses. No piensa en la labor de la Iglesia o la entrada en la vida de los escogidos. Exacto. Exacto. Las palabras de Dios me conmovieron. La Iglesia
me puso a cargo de los informes y esperaba que yo considerara la voluntad de Dios. Y si anticristos o falsos líderes frenaban la labor de la Iglesia, que yo defendiera los principios de la verdad y los pusiera en evidencia. Esa era mi responsabilidad. Sí. Ya veía que la hermana Xuqing era una falsa líder. Muchos de sus proyectos ya no eran productivos y no cambió tras nuestra conversación. Si no se la despedía ya, causaría pérdidas aún mayores a la Iglesia. Sí. Pero temía que si sabía que la había denunciado, lo que causó su despido, dijera que yo era insensible. Y me preocupaba que después de ver que se sentía mal y que lloraba, si yo revelaba sus problemas, ella dijera que no era comprensiva y llegara a odiarme. Oculté la situación y no informé de su problema. Elegí hacer en parte la vista gorda y así encubrí a una falsa líder, aunque la obra de la Iglesia o la entrada en la vida de los hermanos sufriera por ello. En mi fe disfrutaba de las palabras de Dios, pero favorecía intereses ajenos. Yo era egoísta y vil, no tenía humanidad. Al pensarlo, me llené de arrepentimiento y culpa por mi conducta. Odié ser tan egoísta y taimada. Después leí estas palabras de Dios. No importa lo bien que finjan, lo respetable o atractivo de su conducta, lo bien que se presenten a sí mismos o cuán engañosos sean. Lo que no se puede negar es que todas y cada una de las personas corruptas están llenas de carácter satánico. Bajo la máscara de este comportamiento exterior, aún se resisten contra Dios. Se rebelan contra el Creador. Ser una persona de buen comportamiento que se ajusta a los conceptos de moralidad no es buscar la verdad. No es la búsqueda de ser un verdadero ser creado. Detrás de la búsqueda de estos buenos comportamientos se esconden muchos secretos oscuros e inconfesables. Da igual qué tipo de buen comportamiento persiga el hombre. El objetivo no es otro que el de ganarse el afecto y el respeto de más personas, mejorar su propia posición y que lo consideren digno de confianza y de asumir responsabilidades. Si buscas ser una persona de tan buen comportamiento, ¿no es esto lo mismo que persiguen aquellos que son famosos y grandiosos? Si solo te comportas bien, pero no amas la palabra de Dios y no aceptas la verdad, en naturaleza eres igual a ellos. ¿Y cuál es el resultado? Has renunciado a la verdad. Has perdido tu oportunidad de salvación. Este es el más insensato de los comportamientos. Es la búsqueda de un tonto. ¿Habéis deseado ser esa persona grandiosa, famosa, exuberante en el escenario a la que admirasteis tanto tiempo? ¿Esa persona dulce y accesible? ¿Esa persona cortés, afable e intelectual? ¿Que desde fuera parece amigable y encantadora? ¿No habéis seguido antes a personas así? Sí. Si todavía sigues a gente así, si aún idolatras a gente así, déjame decirte, no estás lejos de la muerte. Porque la gente que idolatras es gente malvada que finge ser buena. Dios no salvará a la gente malvada. Si idolatras a esa gente y no aceptas la verdad, también acabarás destruido. Amén. Las palabras de Dios son muy claras. La cantidad de cosas buenas que haga alguien no significa que sea bueno. La motivación que hay tras sus acciones representa su verdadero rostro. Así es. Me empapé desde niña y me influyó mucho la cultura tradicional. Tomando no des golpes bajos, en la ejecución ruedan cabezas, sé indulgente siempre que puedas, callar las faltas de los amigos
Alarga la amistad y otras filosofías satánicas como estándares de comportamiento y para medir la humanidad de otros. Tras ganar la fe, en mis interacciones con los hermanos seguí pensando en su orgullo, señalando rara vez directamente sus faltas y defectos, dejándoles un margen para que vieran que era comprensiva y pensaran bien de mí. Sabía que Su Chin era una falsa líder y que había que despedirla. Pero para no ofenderla, por cuidar nuestra amistad, no solo no la regañé, sino que oculté la verdad y no informé de sus problemas. Por poco cometo una transgresión por protegerla. Sí. Entonces comprendí que parecía cariñosa y amable por fuera, pero quería dar una imagen positiva a los demás y ganarme su admiración. Para lograr mi vil objetivo podía dañar la obra de la Iglesia y la entrada en la vida de los hermanos. Y así, por mucho que te atengas a la ética y la moral humanas, no por eso eres buena persona. Al revés, tras estos comportamientos existen motivos vergonzosos. Sin duda. Vivir según estas ideas satánicas me volvería más evasiva, egoísta y malvada. Lo que hacía iba en contra de la verdad y de Dios. Si no me arrepentía, Dios me aborrecería y descartaría por hacer el mal e ir contra Él. Después, leí palabras de Dios que me fueron muy útiles. Dios Todopoderoso dice: debe haber un estándar para tener buena humanidad. No consiste en tomar la senda de la moderación, no apegarse a los principios, esforzarse por no ofender a nadie, ganarse el favor donde quiera que se vaya, ser suave y habilidoso con todo el que se encuentre, y hacer que todos hablen bien de ti. Este no es el estándar. Entonces, ¿cuál es el estándar? Es tener principios y asumir la responsabilidad de cómo tratamos a Dios, la verdad, el cumplimiento del deber y a toda clase de personas, acontecimientos y cosas. Esto es evidente para todos. Todos lo tienen claro en su interior. ¿Cuál debe ser la base del discurso de la gente? Las palabras de Dios. Entonces, ¿cuáles son los requisitos y normas que Dios tiene para el discurso de las personas? Que sea constructivo para las personas. Exacto. Fundamentalmente, debes decir la verdad, hablar con honestidad y beneficiar a los demás. Como mínimo, el discurso debe edificar a las personas y no engañar, burlarse, inducir a error, ridiculizar, insultar, oprimir, herir, exponer las debilidades de la gente o hacer una parodia de ella. Esta es la expresión de una humanidad normal. Es la virtud de la humanidad. ¿Qué significa decir que uno no debe exponer las debilidades de la gente? Significa no hablar mal de los demás, no aferrarse a sus errores o defectos del pasado para juzgarlos o condenarlos. Esto es lo menos que debes hacer. Desde el lado proactivo, ¿cómo se expresa el discurso constructivo? Principalmente, se trata de animar, orientar, guiar, exhortar, comprender y reconfortar. Además, a veces, es necesario señalar y criticar directamente los defectos, las deficiencias y las faltas de los demás. Esto supone un gran beneficio para las personas.
es una verdadera ayuda para ellas y es muy constructivo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que eres especialmente obstinado y arrogante. Nunca has sido consciente de ello, pero alguien que te conoce bien viene directamente y te dice el problema. Piensas, ¿soy obstinado? ¿Soy arrogante? Nadie más se ha atrevido a decírmelo, pero ellos me entienden. El hecho de que puedan decir tal cosa sugiere que es realmente cierto. Debo dedicar algún tiempo a reflexionar sobre esto. Después le dices a la persona, los demás solo me dicen cosas bonitas, me alaban. Nadie nunca es sincero conmigo. Nadie ha señalado nunca estos defectos y problemas en mí. Solo tú has sido capaz de decírmelo, de hablarme de forma personal. Ha sido genial, una gran ayuda para mí. Era un diálogo abierto, de corazón, ¿verdad? Poco a poco, la otra persona te comunicó lo que tenía en mente, sus pensamientos sobre ti y sus experiencias respecto a sus nociones, imaginaciones, negatividad y debilidad sobre este asunto. Y fue capaz de escapar de ello buscando la verdad. Esto es tener un diálogo abierto. Es una comunión de almas. Amén. Con sus palabras entendí que ser amable, compasivo y razonable no es la verdadera humanidad, ni ser siempre comprensivo y proteger los vínculos, ni lograr consenso, sino ser auténtico con Dios y sincero con los demás. Amén. Si ves a falsos líderes o malhechores perturbando las cosas en la iglesia y puedes defender la verdad para proteger la obra, si señalas los problemas de otros, comunicando y ayudándoles, edificándolos en palabra y obra, solo eso es ser buena persona. Si en tu deber piensas solo en tu estatus e imagen, si alguien perturba el trabajo de la iglesia, pero no lo detienes, ignoras la voluntad de Dios. Por muy bien que te lleves con los demás, tú no eres una buena persona, sino que eres vil, inferior y egoísta. Así es. Antes pensaba que filosofías satánicas como nunca golpees por debajo del cinturón eran ser comprensivo y tolerante. Creía que eran algo bueno. Es diferente a lo que Dios dice. Uno no debe exponer las debilidades de la gente. Lo que Dios dice es que no hay que buscar defectos en la gente para juzgarla y condenarla, sino tratarla bien. Eso es lo que debe poseer la humanidad normal. Y Satanás nos incita a no dar golpes bajos para que cuidemos nuestra imagen y estatus, no para señalar problemas ajenos. Y nos volvemos más egoístas sin tener una humanidad normal. Da igual lo agradable que parezca a alguien. Es solo un engaño para satisfacer sus propios intereses. Eso no es ser buena persona. Si no nos dejamos llevar por la corrupción, sino que guiamos y comunicamos la verdad a alguien para que pueda aprender y arrepentirse, eso es la representación de una buena humanidad y amor. Cierto. Con tu enseñanza también entiendo que ser una buena persona no es no herir a la gente, entendiendo sus debilidades siempre, sino tratarla según las palabras de Dios y la verdad. Si la otra persona busca la verdad y puede aceptarla, no se volverá negativa, ni llegaremos a disgustarla, sino que aprenderá una lección. Sí. Hubo otro pasaje que leí que me dio una senda más clara de práctica. Tras hablar sobre las normas de buena conducta en la cultura tradicional, ¿habéis logrado entenderlas? ¿Cómo enfocaréis este buen comportamiento? Algunas personas podrían decir, a partir de hoy, no seré una persona intelectual,
afable o cortés. No seré una persona supuestamente buena, ni alguien que respete a los mayores o ame a los jóvenes, ni dulce y accesible. Nada de eso es una expresión natural de humanidad normal. Es un comportamiento engañoso que es falso y simulado, y no está al nivel de la práctica de la verdad. ¿Qué clase de persona seré? Seré una persona honesta. Empezaré por ser alguien honesto. En mi discurso puedo ser inculto, no entender las reglas, carecer de conocimientos y ser menospreciado. Pero hablaré con franqueza y sin falsedad, como persona. Y en mi conducta no seré falso y no haré teatro. Cada vez que hable, lo haré con el corazón. Diré lo que pienso por dentro. Si tengo odio hacia alguien, me examinaré a mí mismo. Y no haré nada que le hiera. Solo haré cosas que sean constructivas. Cuando hable no tendré en cuenta mi propio beneficio personal, mi reputación. Y no intentaré que la gente piense bien de mí. Solo daré importancia a que Dios esté contento. No dañar a nadie será mi fundamento. Lo que haga se hará de acuerdo con las exigencias de Dios. No haré cosas perjudiciales, ni para los demás, ni para la casa de Dios. Solo haré cosas beneficiosas para otros. Solo seré una persona honesta, alguien que haga feliz a Dios. ¿No es esto un cambio en una persona? Si realmente practican estas palabras, entonces habrán cambiado de verdad. Su futuro y su destino habrán cambiado para mejor. Pronto se embarcarán en la senda de la búsqueda de la verdad. Pronto entrarán en la realidad de la verdad. Y pronto serán personas con esperanza de salvación. Esto es algo bueno, algo positivo. Amén. 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 En las palabras de Dios pude ver que siendo honestos y siendo sinceros como Dios requiere, siendo directos en nuestras interacciones, teniendo las palabras de Dios como base y tomando la verdad como nuestra norma, podemos poco a poco desechar los venenos de Satanás y ganar semejanza humana. Amén. Amén. Dije una oración a Dios para no pensar en cómo me veían otros y para dejar de proteger mis relaciones. Solo quería ser una persona honesta que satisface a Dios. Amén. Amén. Y así le conté al líder superior los problemas de Suching de nuevo y mis erróneos motivos para editar la carta. Al final me sentí más en paz y más tranquila al hacer eso. Gracias a Dios. Días después, el líder superior investigó y decidió que Suching era una falsa líder y la despidió según los principios. Tiempo después, gestioné otra carta de informe. La hermana Ling Min denunció a la líder de su iglesia, Zhang Yue, como falsa líder. Cuando lo comprobé, vi que la hermana Zhang Yue no se encontraba bien y eso le restaba efectividad. Pero en general podía hacer un trabajo real y ayudar a los demás con sus problemas. No era una falsa líder. La hermana Lin Min decía la verdad, pero era bastante arrogante. Su enfoque sobre el trabajo de Zhang Yue era erróneo. Y no entendía del todo su situación. Simplemente la definió como falsa líder. Y esto exageraba sus problemas, le hacía daño y no seguía los principios. Sin Sí. duda. Tenía que hablar con ella sobre sus problemas. Ujú. Pensaba que esta vez practicaría la verdad y le señalaría el problema. Pero el día que iba a reunirme con Lin Min, seguía preocupada. La hermana Lin Min me había ayudado cuando tuve dificultades. Y antes había tenido muy buena impresión de mí. Si yo le hablaba de la revisión y de sus problemas, ¿lo malinterpretaría? ¿Pensaría que era injusta? ¿Me miraría mal luego? Me di cuenta de que no estaba en el estado adecuado. Así que oré a Dios en silencio. Dios, sigo filosofías satánicas y protejo mis relaciones. Ilumíname, por favor, para que pueda abandonar mi carne.
No importa el resultado. No quiero pensar más en mi reputación. Quiero practicar la verdad y ayudar a esta hermana. Amén. Recordé un pasaje de las palabras de Dios. Cuando alguien se encuentra con una situación en la que tiene intenciones personales y cuando se muestra claramente su carácter corrupto, es cuando necesita reflexionar sobre sí mismo y buscar la verdad. Y es un momento crítico en el que Dios lo examina. Por tanto, que seas capaz de buscar la verdad, aceptarla y arrepentirte de verdad, es el momento más revelador de una persona. Planeas arrepentirte, tienes ese atisbo de intención y lo exiges con más fuerza que antes. Pero quién sabe cuánto tiempo pasará antes de que te arrepientas de verdad. Sin pasos concretos, sin un plan para practicar el arrepentimiento, no es verdadero arrepentimiento. Debes tomar medidas reales. Una vez que hayas tomado medidas reales, la obra de Dios llegará enseguida. Amén. Así es. Cuando me enfrenté a este asunto, Dios examinaba mi corazón para ver si me arrepentía de verdad, si practicaría la verdad o protegería mi orgullo e intereses. Cierto. Sí. Entonces, aclaré mis motivos y me reuní con ella. Después, Lin Min no tuvo prejuicios conmigo porque le señalara sus problemas. Mediante la palabra de Dios aprendió sobre sí misma y dijo que, de no ser expuesta así, no habría entendido que era arrogante y que no trataba bien a Zhang Yue. Y creería que practicaba la verdad y protegía la obra. Lin Min también se sinceró y preguntó cómo abordar el tema. Y ambas compartimos comunión. Sentí que estábamos muy cerca, sin barrera alguna. Entonces me sentí muy conmovida y pude comprobar que vivir según las palabras de Dios y la verdad es lo único que puede ayudar de verdad a las personas. Y al fin me sentí tranquila y en paz. Amén. Gracias a Gracias Dios. a Dios.